Bueno, Hare Krishna. Mi nombre es Adinath Das, es mi nombre espiritual, pero mi nombre civil es Víctor Alfonso Villanueva. Eh, bueno, tengo ahora este nombre espiritual, Adinath Das, desde hace algunos años, aproximadamente 9 años, y pues yo decidí empezar a practicar este proceso para la conciencia de Krishna, porque hace aproximadamente unos 13 años, más o menos, yo me empecé a ver muy interesado por la sabiduría de la cultura de la India. Y todo esto fue porque yo comencé a analizar de que cuando hablaba con alguna persona, me exponía su verdad acerca de la vida. Y como me exponía su verdad acerca de la vida, me parecía interesante. Pero cuando yo hablaba con otra persona y me exponía su verdad acerca de la vida, era completamente distinta. Y cuando llegaba otra persona, me exponía su verdad y era completamente distinta. Entonces así yo iba platicando, iba escuchando a las personas y todos me exponían cómo era su percepción de la realidad. Pero yo decía, o sea, ok, ¿no? Esta persona me dice una cosa, esta persona me dice otra, esta persona me dice su verdad, pero ¿qué es lo que hay más allá de solamente una creencia, de solamente una percepción, sino qué hay en la realidad? ¿Cuál es la verdad que gobierna lo que es la vida, lo que es el universo, ¿no? Como una verdad absoluta, o sea, más allá de solamente creencias o percepciones, sino cuál es la verdad que gobierna el hecho de por qué nosotros estamos aquí, por qué nacemos, por qué envejecemos, por qué enfermamos, por qué morimos, por qué tenemos que hacer, qué es este lugar en el que vivimos, cuál es el destino de todas las entidades vivientes, el porqué de la humanidad, ¿no? Todo, como resolver todo esto. Entonces yo no encontraba como las respuestas precisas que yo necesitaba, ¿no? Siempre eran como incompletas. Entonces dije, bueno, si ahora no las tenemos, tal vez en las culturas del pasado, que estaban más conectadas con la naturaleza, que tienen una vida más conectado con su ser, más conectado con el sistema, ¿no? Como cósmico, natural. Entonces, junto con mi hermano, que también es practicante de la conciencia de Krishna, pues comenzamos a investigar mucho en este tipo de culturas y encontramos algunas respuestas mismo dentro de nuestras culturas mexicanas, sobre todo con la cultura tolteca y con la cultura maya. Y estudiamos mucho acerca de todo esto y todo este estudio, más el intentar aprender a meditar, profundizar en el ser, en la comprensión del yo, nos fue llevando a desear una vida monástica. Entonces, en alguna ocasión, una compañera de escuela de mi hermano le regaló un libro que se llama La vida proviene de la vida, que es uno de los libros de nuestro maestro espiritual, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y este libro habla acerca de que la vida proviene de una entidad viviente suprema, que no solamente proviene como de la materia o de una explosión que se creó automáticamente y de forma desconocida en el universo, ¿no? Sino que todo es un proceso divino, el hecho de la creación, el hecho de que nosotros existimos, todo esto. Y a mí me pareció muy interesante el libro. Después, conforme fue pasando el tiempo y nosotros seguíamos estudiando todos estos temas, gradualmente nos empezamos a volver vegetarianos. Es muy importante porque si una persona busca armonía para su vida, también debe de dar armonía hacia las demás entidades vivientes. Es imposible que uno pida armonía para su vida si no la está dando para los demás. Esta cultura de la conciencia de Krishna tiene sus orígenes en la antigua cultura védica,
de la India. De hecho, antes de que se llamara la India es un nombre que se le da actualmente porque había un grupo de musulmanes que no podían cruzar hacia otro lado porque había un río que se llamaba Hindu. Entonces a la gente del otro lado le llamaban hindus. Entonces de ahí se fue quedando el nombre de India. Pero el nombre original es Bharatavarsha. Y todo este proceso de la conciencia de Krishna proviene de ahí. Entonces, de acuerdo a todo esto, pues nosotros rendimos tributo al maestro espiritual. Para esta cultura es muy importante el hecho de tener un maestro espiritual, alguien que te guía, alguien que te da instrucciones, alguien que te anima, alguien que te alienta a continuar, alguien que te da como esa iluminación y te conecta con la divinidad, con Krishna. Entonces, por eso es que nosotros rendimos tributo aquí en este templo de la conciencia de Krishna a nuestro maestro espiritual, a Vaicharan Arabindam Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para nosotros es muy importante el hecho de tratar de seguirlo a él, porque principalmente él es el fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, o con sus siglas en inglés ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Y él es un representante de una cadena de sucesión discipular ininterrumpida. O sea, al mismo tiempo, él es nuestro maestro espiritual, pero él también tiene un maestro espiritual, que es Bhaktisiddhanta Sarasvati. Y al mismo tiempo, Bhaktisiddhanta Sarasvati tiene su maestro espiritual, que es Gorkishore Das Babaji. Y al mismo tiempo, él tiene un maestro espiritual y él tiene otro maestro espiritual. Y así sucesivamente hasta Krishna, que es el origen de todo. Entonces, él es un representante de esta cadena de sucesión discipular, de maestro a discípulo, y así sucesivamente. Y todo este conocimiento llega desde Krishna mismo, desde antes del inicio de la creación, hasta nuestros días. Él nace en Calcuta, en la India, allá en Bengal, en el año de 1896. Él conoce, cuando él tenía veintitantos años, aproximadamente 24 años, él conoce a su maestro espiritual, a Bhaktisiddhanta Sarasvati, y en el momento en que él conoce a su maestro le dice, nunca jamás habían tenido un contacto físico, jamás se habían encontrado, nunca se habían visto, pero en el primer momento en que ellos tuvieron el primer contacto visual, cuando se encontraron personalmente, antes de decir cualquier otra palabra, le dijo, tú eres un joven muy educado, ¿por qué no vas y predicas el mensaje de la conciencia de Krishna en el idioma inglés por todo el mundo? Él apenas iba a comenzar la misión de su vida. A los 70 años, él decide salir de la India en un barco carguero llamado Jaladuta, y él sale del puerto de Calcuta para los Estados Unidos de América. Entonces, él llega a Boston, de Boston él se va a Nueva York. En Nueva York él conoce a algunas personas, unos jóvenes que comienzan a tener como cercanía con él, consiguen un lugar, bueno, obviamente hay toda una historia detallada acerca de todo esto, pero ellos consiguen un pequeño lugar que era anteriormente una tienda de regalos que se llama Matchless Gifts, que significa regalos incomparables. Entonces ellos consiguen este lugar, lo rentan y empiezan a hacer algunas reuniones. Entonces muchos jóvenes venían, sobre todo en esos tiempos era como la explosión hippie. Entonces todos estos hippies empezaron a ser seguidores de Prabhupada porque se les hacía algo como muy exótico, su filosofía, su canto, el kirtan, los mantras, ¿no? Todo esto tan meditativo, tan exótico, que no era nada común verlo aquí en Occidente. Entonces él empieza a tener como renombre entre tanto joven y empieza a tener muchos seguidores. Todas estas personas comenzaron a dejar las drogas, comenzaron a dejar los malos hábitos, empezaron a seguir este proceso, empezaron a practicar la vida espiritual. Entonces él empieza a mandar a sus ya ahora discípulos a otros lugares, incluso a otras ciudades, a otros países,
para que puedan abrir nuevos templos y de esta forma, pues que este mensaje de la conciencia de Krishna se compartiera con todas las personas en todo el mundo, el cual era el objetivo de su misión. Entonces, de la misma forma pasa con México. Uno de los discípulos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, llamado Chiksukananda Prabhu, él es enviado directamente por él aquí a México, y este templo es fundado en el año de 1971. Entonces, en este año se comienza el movimiento Hare Krishna aquí en el país, en México, y en el año de 1972 llega personalmente Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él estuvo aquí 2 veces, en el año de 1972 y en el año de 1975. Entonces podemos decir que él formalmente funda este movimiento para la conciencia de Krishna aquí en el país en 1972 con su presencia. Toda la recepción del conocimiento comienza por medio del oído. Anteriormente no se necesitaban libros. Hace muchos años, en eras pasadas, la gente no necesitaba libros. Tenían una capacidad de percepción del conocimiento, de cómo digerían el conocimiento de una forma muy, muy hábil. Entonces, a estas personas se les conocía como Srutidaras, aquellas personas que en el momento en que algo lo escuchaban, jamás lo olvidaban. Entonces todo, incluso si alguien les dictaba todo un conocimiento que podría ser contenido en un libro grandísimo, ellos lo recordaban todo por completo. Y a estas personas se les llamaba Srutidaras. Y en el pasado, hace muchos años, todas las personas eran así. Pero conforme la gente va adquiriendo malos hábitos, pues claro, vamos perdiendo como el interés en la vida espiritual y nos vamos sumergiendo cada vez en la vida materialista, pues todas estas cualidades se van perdiendo poco a poco. Entonces, conforme van pasando los años, pues todas estas capacidades de digerir el conocimiento, de analizarlo y de recordarlo, pues obviamente esa capacidad empieza a ser mucho menor. Entonces, hace 5,000 años estaba aquí en el planeta un gran sabio llamado Vyasadeva, que se considera que es una encarnación de Krishna, es la encarnación literaria de Krishna, es un avatar. Avatar es una palabra sánscrita que significa aquella persona que desciende del mundo espiritual para un objetivo específico aquí en el planeta, o en cualquier otro planeta, pero descienden del mundo espiritual. Entonces este gran sabio Vyasadeva se da cuenta que la gente de esta era iba a necesitar el conocimiento de una forma que pudiera ser comprendido. Entonces, hace muchos años, pues igual el conocimiento era dado del maestro al discípulo por medio de sutras. Estos sutras eran solamente unas cuantas palabras que contenían un gran significado, como por ejemplo, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi es un sutra, y este Aham Brahmasmi significa yo soy un alma espiritual. Entonces, si el maestro le decía al discípulo, Aham Brahmasmi, entonces el discípulo entendía, ok, yo soy un alma espiritual. Si soy un alma espiritual, quiere decir que no soy este cuerpo. Y entonces este no es mi verdadero hogar. Y si no soy este cuerpo, que solamente nace, envejece, se enferma y muere, entonces hay algo más allá de todo esto. Y tengo que comprender a la suprema personalidad de Dios. Y empezaban así a tener conclusiones de solamente una pequeña frase de conocimiento. Y el conocimiento era dado de esta forma del maestro al discípulo por medio de sutras. Pero ahora las cosas ya no son así. Todos estamos absortos en una vida materialista. La sociedad está absorta en este ritmo de vida. Entonces ahora él se dio cuenta, este gran sabio hace 5,000 años, pudo ver que en el futuro nosotros íbamos a necesitar digerir este conocimiento por medio de historias. Entonces él obtiene o compila todo este conocimiento védico y nos empieza a dar como grandes obras literarias
como el Mahabharat, como el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita. Entonces, este proceso comienza por medio del oído. El maestro espiritual nos ilumina por medio del conocimiento y nosotros recibimos ese conocimiento por medio del oído y del oído llega al corazón. Cuando llega al corazón nosotros lo analizamos y empezamos a cantarlo, a compartirlo. Personalmente yo estoy enamorado de esta filosofía porque nos da como una gran oportunidad de conocer lo que siempre quisimos conocer. Nosotros, según las escrituras védicas, nosotros solo somos almas espirituales, somos partes integrales del Supremo, estamos compuestos de lo mismo. Se dice que el Señor, hay un verso en una escritura muy importante que se llama Brahma Samhita, que dice Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam, que dice que Krishna es el controlador supremo de todo el mundo espiritual y del mundo material. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha, que Krishna tiene una forma eterna llena de conocimiento, eternidad y bienaventuranza. Satchid Ananda Vigraha. Anadiradir Govinda. Krishna no tiene un origen, pero al mismo tiempo Él es el origen de todo. Sarva Karana Karanam. Él es la causa de todas las causas. Él causa todo. Entonces, así como Él está compuesto de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, nosotros, de la misma forma, también estamos compuestos de lo mismo. Es como una gota del océano con el océano entero. Están compuestos de lo mismo. Una gota del océano y el océano entero están compuestos exactamente de lo mismo, pero no en la misma cantidad. El océano es enorme y una gota es pequeñita. Similarmente, Krishna es el océano entero y cada uno de nosotros somos pequeñas gotas, compuestas de lo mismo, pero en cantidad menor. Entonces, nosotros somos almas espirituales. 3/4 partes de la creación, Tripada Vibhuti, son el mundo espiritual. Y 1/4 parte de la creación, Ekapada Vibhuti, es el mundo material. El mundo material es creado para todos aquellos que quieran experimentar una vida sin Dios. Y nacemos aquí. Todos nosotros decidimos en algún momento de nuestra existencia tener una vida sin Dios. ¿Qué sería vivir sin Dios? Sino yo tratar de ser como el Supremo. Entonces a uno se le da la oportunidad de poder tomar nacimiento en el mundo material. Pero cuando uno llega aquí, se da cuenta que hay otras personas que también desearon lo mismo. Es como en una ciudad, pues toda la gente vive en paz, pero en un sentido, las autoridades abren una cárcel en el cual van a ir las personas rebeldes, ¿no? Entonces, Krishna, en toda su creación espiritual, sabe que en algún momento va a haber una que otra persona rebelde que va a querer experimentar otras cosas. Entonces, crea el mundo material. Entonces, nosotros venimos aquí. Pero cuando nos damos cuenta que uno no puede ser completamente feliz sin tener esa conexión con Dios, ¿no? Entonces dice, no, pues este mundo no es mi verdadero hogar. Y uno se da cuenta que en este mundo uno experimenta mucho sufrimiento, ¿no? El Srimad Bhagavatam, que es uno de nuestros libros principales, junto con el Bhagavad Gita, explica que el curso del hecho de vivir aquí en este mundo, realmente si uno lo analiza, es un poco cruel. ¿Cómo uno nace? ¿Cómo uno nace? Llorando, ¿no? Y así uno va viviendo muchas cosas, ¿no? Muchos desapegos forzados, ¿no? Uno ve gente partir todo el tiempo y uno analiza que en algún momento también va a perderlo todo y se va a ir de este mundo. Todo el mundo está experimentando sufrimiento y ninguna persona se va a escapar de la muerte. Todos estamos forzados a eso. Y ese curso de vida es un poco cruel, pero no hay necesidad de seguir atorados. Se dice que nosotros estamos experimentando
muchos nacimientos y muertes repetidos. A esto se le llama samsara, la rueda de samsara, donde uno nace, envejece, se enferma y muere una y otra vez. Nosotros estamos ahora en un cuerpo humano. Si nosotros estamos en un cuerpo humano, eso quiere decir que nosotros ya pasamos por todas las especies de vida anteriores. En este universo, según las escrituras de los Vedas, hay 8.400.000 especies de vida. Entonces, de estas 8.400.000 especies de vida, 8 millones son aves, animales acuáticos, plantas, mamíferos, todo lo que puedan imaginarse. Y 400.000, 8.400.000 especies de vida, 400.000 son humanos y humanoides que están distribuidos por este planeta y otros planetas. La creación es muy, muy, muy extensa. Hay infinidad de universos con infinidad de planetas y todos están habitados. Entonces nosotros solamente estamos en uno de los planetas de este universo y estamos en uno de los planetas intermedios. Hay planetas bajos, infernales, y también hay planetas superiores, celestiales, pero este solamente es el universo material. También está el mundo espiritual, como hablamos al principio, Tripada Vibhuti. Las 3/4 partes de la creación son espirituales y 1/4 parte de la creación es material. Nosotros ahorita estamos en el plano material, donde se experimenta el nacimiento y la muerte. En el mundo espiritual no se experimenta eso. La vida es eterna. Entonces, nosotros estamos practicando este proceso para la conciencia de Krishna, para reconectarnos con Dios, con Krishna, lograr la iluminación espiritual, trascender toda esta naturaleza material y regresar al mundo espiritual, de donde somos eternamente, donde uno puede estar en su relación con Dios, con todas las entidades vivientes que viven allá, cantando las glorias de Krishna eternamente, que es el mundo espiritual. En este mundo todos estamos experimentando una vida sin Dios, ¿no? Y vemos que hasta tal grado que muchísimas personas en el mundo son ateas, ¿no? A ese grado se llega. Pero hay muchas religiones que están tratando de compartir el mensaje de Dios. La conciencia de Krishna no está peleada con ninguna otra religión, al contrario, está trabajando por el mismo objetivo. Todas las religiones deberían de poner el ejemplo de cómo vivir como hermanos, de cómo compartir el mensaje, de cómo todos vivir en armonía, para cuando nosotros tengamos que experimentar el momento de la muerte, ya no tengamos que nacer en este mundo. Seguir naciendo en este mundo significa reprobar el año. Eso quiere decir que no has pasado, sigues aquí, y sigues aquí, y sigues aquí, porque no te has dado cuenta que tienes que desarrollar tu conciencia de Dios, lograr la iluminación espiritual, y cuando logras eso, ya no tienes que volver a nacer en este mundo, sino que regresas. Prabhupada siempre decía, back to Godhead. O sea, prepárense para regresar a casa, de vuelta a Dios. No tienen que seguir en este mundo sufriendo. Tienen que regresar al mundo espiritual donde está Krishna y tener esa vida eterna que todos queremos. Todos estamos buscando esas 3 cosas de las cuales mencionamos que son nuestras cualidades principales, porque son las 3 cualidades principales de Krishna: Sat Chit Ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Todos ellos, estas 3 cosas todos nosotros las estamos buscando, ¿no? Eternidad, nadie quiere morir, ¿no? Conocimiento, todos estamos, desde pequeños, estamos deseando aprender cosas nuevas, ¿no? Y bienaventuranza, todos queremos ser felices. Entonces, todo lo que hacemos está dirigido hacia esas 3 cosas, solamente que no estamos buscando en el lugar correcto. Ese es el problema. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Krishna, ahí está todo. Porque ¿cómo se riega una planta? No se riega una planta hoja por hoja. Se riega la planta desde la raíz. Y la raíz riega todo. Entonces no tenemos que estar arreglando muchas cosas de la vida. Si nosotros arreglamos nuestra conexión con Dios desde la raíz, todo lo demás estará automáticamente satisfecho. Hay que regar la raíz. Una de las cualidades de Krishna es Ananda, que significa que Él es completamente feliz. Nosotros también somos completamente felices, pero como estamos en un estado condicionado de vida, no podemos percibir esa felicidad por completo, toda su expresión, por así decirlo.
en este mundo uno también está buscando la felicidad, solamente que trata de encontrarla en los lugares equivocados. Nosotros somos almas espirituales eternas, entonces no podemos encontrar la felicidad en las cosas que son temporales. Nos explica que en este mundo realmente no existe la felicidad. En este mundo solamente experimentamos una disminución de la ansiedad o el sufrimiento que uno está viviendo. Por ejemplo, cuando uno tiene mucha hambre, mucha hambre, y busca algo de comer, inmediatamente come algo y empieza a decir, ¡ay, qué felicidad! Pero realmente no es que eres feliz, sino que disminuyó la ansiedad que estabas experimentando por el hambre. Entonces así por muchas cosas, cuando tienes mucho calor y bebes algo, ¡ah, qué felicidad! Pero no, estás disminuyendo la ansiedad que estás experimentando. Nosotros aquí experimentamos en este cuerpo mucha ansiedad. Y cuando llega algo que la ayuda a disminuir o que a olvidarla por un momento, pensamos que es la felicidad. Pero la felicidad no está ahí. La felicidad es completa satisfacción y dicha. Y eso solamente proviene de lo eterno. Uno no puede ser, un alma espiritual eterna no puede ser feliz con cosas temporales. Porque las cosas temporales se van a ir en algún momento. Entonces nos vamos a quedar sin eso y nos vamos a deprimir cuando se vaya eso, ¿no? Ya una persona, cosa, lo que sea. Pero si nosotros depositamos nuestra felicidad, ¿no? Tratamos de desarrollar nuestra felicidad con lo eterno, con Krishna y todo lo que proviene de él, entonces nuestra felicidad siempre va a permanecer ahí porque es constante, es eterna. Eso significa Ananda, completa satisfacción y dicha. Principalmente, bueno, en la actualidad, pues a mí se me está dando el servicio como el presidente de aquí del templo, soy el encargado del lugar. Y pues para nosotros el hecho de que haya personas interesadas, ¿no?, en tratar de hacer como este tipo de trabajos, pues es algo muy grato, porque realmente hay mucho que compartir, hay mucho conocimiento, es una gran cultura, hay mucha filosofía, tantas herramientas que nos brinda la conciencia de Krishna para la vida, porque uno no tiene que cambiar como su ritmo de vida, ¿no? Si estudia, si trabaja, si tiene una práctica espiritual, si tiene una fe, no tiene que cambiar nada de eso. Puede tomar muchas cosas de la conciencia de Krishna que van a ser buenas herramientas para volverse mejor persona, sea quien sea en la posición en la que se encuentre. La conciencia de Krishna te brinda muchas herramientas que te van a servir para la vida, que te van a ayudar a ser mejor e incluso a llevar mejor también tu propia fe, a ser mejor en lo que estás haciendo, porque como te ayuda a conectarte con la divinidad, entonces explota todas tus buenas cualidades. Entonces el que nos den la oportunidad de poder hablar de todo esto y que el mensaje se difunda de alguna otra forma para que las personas también lo reciban, eso para nosotros ese es el objetivo por el cual nosotros practicamos esto, porque lo que no se comparte se pierde. Entonces nuestra misión, parte de nuestra práctica, y yo creo que es lo principal en el practicar la conciencia de Krishna, es compartirla. Entre más la compartes, más vas aprendiendo de esto.